Bienvenido al podcast del Taber Cojutepeque. Aprendamos a vivir en la verdad, aprendamos a sembrar semillas de verdad y aprendamos a aferrarnos a la verdad que es Jesucristo. Y usted y su futuro tal vez va a llevar problemas de lo que usted hacía antes, pero en Cristo siempre hay esperanza. Continúa escuchando La Mentira con el pastor Michael Velázquez. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo número 37. Cuando lo tenga, hazme el favor de ponerse de pie. Vamos a leer el verso 29. Génesis 37, 29 en adelante. Génesis 37, verso 29. La palabra de Dios dice así: Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta tarde. Oramos, Señor, que sea usted ministrando nuestras vidas, fortaleciendo nuestros corazones, de tal manera que tu Espíritu Santo pueda exhortarnos y también, Señor, ayudarnos si necesitamos aprender a vivir en la verdad. Permítenos ser instrumento de tu presencia y de tu poder. Y ayúdanos a ser fortalecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar del tema de la mentira. En los capítulos número 37 en adelante podemos encontrar la forma en que el escritor bíblico quiere justificar o explicarnos la razón por la cual de alguna manera ellos, como nación, como pueblo, van a terminar en el libro de Éxodo como esclavos. Es decir, en este capítulo aparece el personaje de José, que va a ser una figura importante cuando se pregunte la gente cómo es que el pueblo hebreo, entre comillas, porque ahorita no es nación todavía, sino que es una familia, van a terminar esclavizados en Egipto. Entonces, esto le da un buen cierre al libro de Génesis y comienza el libro de Éxodo. Éxodo comienza con el relato de Israel esclavizado, ya puesto como esclavo en Egipto. Entonces, de esta forma, uno justifica la razón de cómo llegaron ahí, y el escritor bíblico prepara el ambiente y prepara todos los elementos para que cuando uno abra el libro de Éxodo, uno sepa de que ellos llegaron ahí a través de estos acontecimientos. La Biblia habla acerca de Abraham, Isaac y Jacob, que serían los patriarcas. En sí encontramos en ellos el origen de un pueblo. Cuando Dios eligió a Abraham, y de los lomos de Abraham surgió su hijo Isaac, al que la Biblia, como muchos de ustedes saben, Dios le pide a Abraham que se lo sacrifique, y que lógicamente en la historia bíblica no lo hace, sino que es Dios el que provee para que pueda haber un sacrificio. Abraham es el fundamento, el personaje principal de toda la familia que Dios va a escoger para poder levantar una nación. Luego vendrá Isaac, su hijo, como lo repito, fue pedido por Dios para el sacrificio, y
de Isaac surgirá dos hijos que son los que ahorita están como en contienda, es decir, surgirá Esaú y Jacob, es decir, y de los dos hermanitos, Esaú y Jacob, el que va a salir como línea de descendencia será Jacob, al que nosotros le conocemos como Israel, porque Dios en su palabra en el libro de Génesis dice que ya le fue cambiado el nombre, ya no se va a llamar Jacob, sino que se llamará Israel. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob son tres diferentes generaciones. Y de Jacob Dios traerá a las 12 tribus, es decir, 12 hijos que serán los fundadores de la tierra, es decir, quienes se van a convertir en tribus pequeñitas y comenzarán ya a poblar la tierra prometida, y de esa forma Israel se convierte ya en una nación. El número 12 en la Biblia es señal de un establecimiento de gobierno, es decir, el hecho de que los números 12, la Biblia tiene mucho número y nosotros, nuestro deber no es tampoco andar tratando de interpretarlo, pero cuando aparece el número 3 es cambio, ¿verdad? Eso quiere decir un cambio. Cuando aparece el número 4 quiere decir toda la tierra. Cuando aparece el número 6 quiere decir imperfección, ¿verdad? Por eso es que el Apocalipsis utiliza mucho ese número, y el número 7 es plenitud y el número 12 es gobierno. Entonces, por eso son 12 tribus, por eso son 12 apóstoles, es decir, un nuevo gobierno que será la iglesia, en particular en el Nuevo Testamento. Ahora, Jacob va a sufrir bastante. ¿Por qué? Porque Jacob es un personaje en la Biblia cuyo nombre significa usurpador. Jacob realmente pasa un proceso de cambio largo. En la Biblia aparece un proceso que Dios va tratando con él, y él lógicamente va llevando también ese cambio a su vida. Jacob va a tener a sus hijos con diferentes parejas, es decir, no tuvo solo una mujer para poder tener los 12 hijos, sino que tuvo tuvo esposas, y la que más amó él se llamó Raquel. La Biblia dice que Labán, su suegro, lo hizo trabajar él estaba enamorado de Raquel, pero Labán lo explota y al final de los años de trabajo le da primero a Lea y después le da a Raquel. Entonces, y luego él tiene unas concubinas. Entonces, la nación entera se va a forjar a través de una combinación de hijos que vienen de diferentes mujeres, unas esposas y otras concubinas. Ahora, ¿por qué le explico todo esto? Le estoy tratando de dar un poquito de contexto al capítulo 37, porque yo estoy agarrando un pedacito, una porción, una perícopa pequeña de una gran perícopa que es toda el 37. Entonces, me cuesta explicárselos, pero les explico. Jacob va a tener con su esposa amada Raquel un hijo llamado José. La Biblia dice que José es a quien él, por ser el pequeño, por ser el menor, él lo ama. Yo siempre he bromeado con esto, pero sigo insistiendo. Las familias que tienen 3 hijos siempre son un poquito complicadas, porque siempre al mayor lo quieren por ser el primero, al menor lo quieren por ser el menorcito, el pequeño, el Benjamín, pero al de en medio nadie lo quiere, porque esa es como que es en medio de todo. O sea, a ese le quedan la ropa del mayor, a ese le va mal porque los gallos le quedan a él, entonces nunca le compran ropa, que vive de la sombra de, si es varón, pues, si es niña igual, los dos son niñas, entonces le toca siempre ser el segundo, ¿va? Pero el de en medio como que es así, ¿va? Como que nadie lo quiere. Entonces, pero el chiquito, el pequeño sí lo quieren, al pequeño siempre lo quieren. José era el predilecto de Jacob. Dice la Biblia de que, si usted lee conmigo rápido, en el versículo número 2 de Génesis 37, dice: y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, aquí ya viene el conflicto, cuando ya se dan los celos de los hijos. Y yo creo, escuché el sermón del pastor Julio Bocha, y él dice, y creo que no lo afirmo, pero
dice que los papás tenemos siempre un preferido. A mí no me gusta hablar así, porque no es que no me gusta ni lo afirme, él es un hombre más sabio que yo. Y quizás el corazón lo tenemos inclinado a alguno, pero realmente lo que yo he aprendido en mis pocos años de padre y de mal padre, dicho sea de paso, porque no he criado a mis hijas, sino que ha sido mi esposa y todas mis cuñadas, mi suegra, mi sobrina, o sea, todas las mujeres allí, ellos son todas mujeres. Entonces, yo allí no me meto, que yo soy macho. Entonces yo soy machista también. Entonces, a ellas las han criado las lobas heridas. Así. Entonces, la verdad, yo lo que les puedo decir es que uno como padre tiene épocas. Entonces, cuando uno tiene más problemas con un hijo, amamos más a ese hijo. Cuando un hijo sale orgulloso, uno quiere que todo se equilibre, pero la verdad es que cuando estamos siendo padres y tenemos 2 o 3 hijos, como que el corazón siempre se inclina a ayudar al débil, al que le cuesta más, y muchas veces eso llega hasta que uno está ya en la vejez, ¿verdad? Algunos son injustos porque valoran más al que le da más, digamos, orgullo, y pasamos haciendo pelear a nuestros hijos por esa sombra, porque les decimos, mira, fulanito, le dice, es que mira a tu hermano. Desde que usted le dice eso, usted está sembrando ya discordia en ellos. Si usted los compara, los está dañando, los está hiriendo. Es un tremendo error que cometen los padres y no deberían de ser, porque realmente eso es lo que provoca tremendos dolores en el futuro, daños fuertes, espirituales, emocionales, psicológicos, que no se superan. Es bien duro eso. Cuando los padres tenemos preferencias y las manifestamos y no nos da vergüenza ser más predilectos con un hijo y todo eso. Entonces a Jacob le pasaba eso. Le pasaba que a su hijo, a que amaba, le había hecho una túnica preciosa de diferentes colores, de alegría, que demostraban también no solo alegría, sino que representaban bendición. Esto provocó de que lógicamente hubiera envidia. Entonces, un buen día, que no me voy a tardar en esto, acuérdese que la Biblia tiene mucha narrativa. Esta es una narración. La narración son cuentos, es decir, yo le estoy contando un cuento. Yo siempre explico lo mismo, porque la Biblia la gente la lee así, como que sin respetar los géneros literarios. Entonces, las narrativas son sencillas. Hay personajes, hay lugares, hay diálogos que platican los personajes principales, hay una trama y un desenlace. Entonces, esta novela va a comenzar por el hecho que Jacob mandó a su hijo a ver a sus hermanos, a que viera qué es lo que estaba pasando con ellos. Entonces, cuando Jacob mandó a José, que era su hijo predilecto, sucede que ya sus hijos mayores tenían una aberración por él, tenían un dolor por él. Es decir, desde que lo vieron llegar, comenzó a generarse un odio en sus demás hermanos. Y la Biblia nos muestra este acto de repudio, porque los hermanos mayores veían a su hermano menor como, digamos, la raíz de la contienda, la raíz de todos los problemas familiares. Mira, ahí viene José. La envidia, el celo surge en los hermanos mayores y establecen un plan. Es decir, ellos dicen, ahí viene José, lo vamos a matar. Vea lo que dice el versículo 16. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, mire bien, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Entonces idearon un plan, y el plan era 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Entonces, ¿qué pasa? Ellos querían matarlo, pero hubo un hermano de ellos que es como la voz de la conciencia, que es Rubén. Rubén les dice a sus hermanos, no hombre, no lo maten, hombre, solo déjenlo ahí en la cisterna para no causar dolor, para no causar agobio. La verdad,
es que José se había ganado ese odio de sus hermanos, no solamente por lo de su papá, sino que él también tenía sueños y veía en sus sueños que sus hermanos le servían a él. Entonces los hermanos lo detestaban, lo repudiaban. Yo creo que si hay relaciones conflictivas en la familia es la de los hermanos. O sea, no todo, yo no sé la fórmula para que los hijos se lleven bien entre todos, pero siempre cuando hay familias, los hijos no son solidarios. Es decir, aprenden como a cada uno a salir por su lado y el otro peleando con el otro y siempre las preferencias, a este le diste tal cosa, a mí no me diste nada y que tal cosa, usted queriendo quedar bien con uno y no queda bien con nadie. Entonces es un conflicto de no terminar. Pero lo interesante es cómo surge esta pequeña porción. Rubén, uno de los hermanos que es el mayor, es el mayor de todos, Rubén, les dice a sus hermanos, no lo matemos, dejémoslo ahí. O sea, él es como la voz de la conciencia, como que equilibra las cosas, para que las situaciones no se vayan por otro camino. Pero ellos le escuchan por un momento, es decir, no lo mataron, sino que lo vendieron. Entonces Rubén está seguro que le van a hacer caso. Rubén está seguro que sus hermanos le van a escuchar, pero lamentablemente no se da cuenta en un descuido que los hermanos lo vendieron a ciertos nómadas que se dedicaban a comerciar. Entonces era común en esos tiempos que campañas grandísimas de personas que pertenecían a diferentes pueblos como los amonitas pasaran por esas regiones para poder comprar cosas, y habían regiones y rutas comerciales. Entonces los hermanos de José lo venden, no lo matan, lo venden, lo transan. Entonces prácticamente cuando ya van a ver, y Rubén quiere ver que su hermano está en la cisterna donde lo habían lanzado, donde los tenían ahí como castigado, Rubén se sorprende porque ya el hermano menor ya no está, ya está negociado, ya se lo habían llevado las bandas estas que comerciaban. Y el texto 29, el verso 29, inicia contándonos cómo Rubén en un descuido quiso ir a rescatar a José, quiso ir a ver si hacía algo por él, pero ya José ya no estaba en la cisterna, ya se lo habían llevado los madianitas. Entonces vea lo que dice el versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló José dentro, y rasgó sus vestidos. Aquí hay una cosa interesante. Rubén hizo el esfuerzo que sus hermanos no cometieran semejante delito. Rubén es como la voz de la conciencia. Entonces, ¿por qué lo saco a colación? ¿Por qué? Porque toda mentira tiene su origen en cuando violamos nuestros preceptos, nuestra conciencia en sí. Las mentiras son importantes. ¿Por qué razón? Porque nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es lo que nos identifica con Dios o con el mundo de las tinieblas. El ADN del enemigo es ser mentiroso. Y la Biblia dice que Rubén trató de ayudar, es decir, él lo que quería era ir a rescatar a su hermanito, pero cuando ya llega, ya no está. Ahora, ¿por qué pasó esto? Y esto es algo que yo quiero como tocar en este momento. Una mentira surge, y cuando surge para tapar verdades, siempre va a traer dolor. Siempre va a traer dolor. La mentira no debería ni surgir ni mentiras blancas, ni medias verdades, porque la mentira es la cubierta de la verdad. Y muchas cosas han sido hechas en el país, en la sociedad y en el mundo entero, y la mentira siempre sirve de cobertura de las maldades y de las mentiras y de las verdades reales que pueden existir en el mundo. Yo le quiero decir de que hoy en día se investiga la muerte de los jesuitas, la investigación de los grandes asesinatos que se cometieron y matanzas de las aradas, los asesinatos más delicados
como lo fueron, ¿verdad? En su momento determinado de Monseñor, ¿verdad? O sea, el tema de sacar a la luz la verdad hoy está de moda. Pero es curioso que cuando usted saca la verdad a la luz, usted tiene que rasgar el tumulto de mentiras que personas pusieron para que nadie se diera cuenta quién o cómo se hicieron las cosas. Entonces, lo primero que le quiero enseñar es, siempre cuando se oculta la verdad, eso implica esfuerzo, implica sacrificio, implica que alguien se haga un gran esfuerzo para que nadie sepa. Pero ese esfuerzo es en vano. Porque como la mentira es un pecado y ofende a muchas personas, aunque usted la tape en medio de cantidad de mentiras, la verdad, nunca va a poder ocultarla totalmente. Nunca la va a poder ocultar la verdad totalmente. Y le digo que yo he atendido gente que recién acabo de ver a una de las hermanas, me siento contento porque ella me pidió un consejo, me dijo, pastor, la niña quiere saber quién es su papá. Y claro, su papá no era el papá que la había criado. Entonces, ¿qué hago, pastor? Hermana, dígalo. Mire, todo el tiempo que forzaron para tapar, yo la tuve, porque tuvimos un colegio, y pues me la llevaban a la oficina con la mamá y me dice, mire, ¿y qué hago con ella, pastor? Pues daba problemas, la muchacha daba guerra, la muchacha se sentía herida porque ella lo que quería era saber quién era su verdadero papá. Porque las parientes, las primas, las tías le decían, vos no sos hija de tu papá. Imagínate. Entonces la cipota reventó pues un día. Y la tuvieron que llevar al psicólogo, la tuvieron que llevar al psiquiatra, le dieron medicamentos. ¿Y para qué pues? Si la verdad tiene una sola cara, no tiene dos ni tres, una sola. Pero el esfuerzo de tapar la verdad con la mentira puede matarnos. Pero el efecto que yo les voy a explicar en este punto, quiero contárselo porque es el que más atormenta a la gente. Esto es lo que más atormenta. Mire, mentir es fácil, pero bregar con las consecuencias, la pregunta que le hago es, ¿las quiere llevar? ¿Quiere usted llevar las consecuencias de ser un mentiroso, de taparle las verdades a las personas, de ocultar las cosas que pasaron o sucedieron? Yo creo, sinceramente, que es lo más doloroso. Para mí es lo más duro. Cuando usted oculta, cuando usted tiene que, con una mentira, tapar verdad. ¿Por qué? 22 años después, Rubén les va a decir a sus hermanos, ¿se acuerdan que yo les dije que no hicieran esto? Si usted lee conmigo rápido, en el capítulo 42, versículo 22, les va a recordar que él les avisó y les dijo que no dijeran nada, que dijeran la verdad, que no hicieran lo que tenían que hacer. Mire lo que dice. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Entonces, usted tiene que saber algo. Cuando usted pone una mentira para tapar una verdad, eso es un hilito que lo va a seguir siempre. Y va a llegar totalmente hasta el final del rollo. Los hilos usted los enrolla, pero cuando usted desenrolla todo el hilo, usted llega al cartón. Entonces, cuando usted siembra una mentira hoy, eso lo va a tener que comprometer hasta el futuro. Porque usted tiene que seguir repitiendo la misma mentira que dijo para tapar una verdad que no tenía sentido decirla. ¿Y qué pasa? 22 años después, a los hijos de Jacob, a los hermanos les está yendo mal. Entonces, ¿qué hace Rubén? ¿Se acuerdan que yo les dije que no hiciéramos esto? Rubén es la voz de la conciencia. Y cuando usted tapa una verdad con una mentira gruesa, escuche bien, usted no va a vivir en paz. Y eso lo va a perseguir siempre. La mentira persigue. La mentira persigue y nos da alcance.
Hasta el punto que la conciencia nos dice constantemente, mira esto, mira lo que hiciste, mira lo que pasó. Y eso te va a seguir toda la vida. Por esa razón, tenemos que pensar antes de actuar. Tenemos que pensar antes de decir. Tenemos que reflexionar antes de actuar con una torpeza. Porque cuando nosotros mentimos, prácticamente estamos dejando un hilo conductor que se va a ir encontrando en el camino siempre. Yo tengo amigos que se sientan conmigo y digo, mira, quiero que me des un consejo. ¿Y qué pasa? Fíjate que hasta este día yo no sé si la niña es mía. Hace como un año me dice mi amigo, no sé si la niña es mía, ¿qué hago? Claro, es bien duro porque usted ama, usted ya la crió. Entonces yo le di el consejo que yo pude. Mira, le dije, yo no soy quien para decirte lo que vas a hacer. Es fácil, le digo, porque ahora les puedes hacer un examen de ADN. Pero si esa verdad va a dañar tanto tu conciencia, tu vida, tu familia, y si vos querés tanto a esa niña, criarla, terminarla de criar. Claro, él va a vivir con esa duda. Él va a vivir siempre con eso. Pero como la ama, duro porque le han mentido posiblemente, o tal vez no le han mentido, pero si él tiene esa inquietud es por algo. Pero lo que quiero decir es que la conciencia siempre habla, y la conciencia siempre nos advierte, y la conciencia nos exhorta para que no lo hagamos. Antes de decir, antes de hablar algo que no se puede sostener, no lo hagan, no lo digan, porque lo van a avergonzar. Y cuando las cosas salen y ya las situaciones se desarrollan, llega un momento que el hilo se acaba y le queda solo el cartón. ¿Cuándo es eso? Cuando todo el mundo se da cuenta de la verdad y solo usted está deteniendo el rollo de la mentira. Y uno hace el ridículo y uno sirve de payaso de todo el mundo, porque usted repitiendo la misma mentira y la gente ya sabe que solo usted cree eso. Ahora, Rubén les advirtió, Rubén les dijo, pero no lo oyeron. Quiero que regrese al capítulo 37. Veamos el segundo elemento de esto que estamos reflexionando. Versículo número 29. Rubén le dice va a buscar a su hermano José, no lo halla, pero él ya les había dicho que no le hicieran nada. Ahora ve el versículo 30 y 31. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Entonces aquí ya viene el segundo paso. Ok, Rubén no lo halla, no lo encuentra y va donde los hermanos. Entonces ya ellos tienen que inventar qué mentira van a dar para tapar eso, para esconder. Y la tapadera de la mentira es un manto, la túnica de José, la bendita túnica de colores. Entonces, aquí hay un elemento que quiero decir. Lo que provoca este problema es la envidia, es el celo. Entonces, la túnica de José no es suya. Hay personas que con tal de alcanzar algo, son capaces de manchar la túnica de quien sea. Pero la túnica está hecha a la medida. O sea, las bendiciones tuyas son tuyas, te pertenecen. No tenés que andarle envidiando nada a nadie. No tenés que andar pensando en cómo le vas a quitar algo a alguna persona. Si la verdad, tu verdad, tu realidad es que la túnica le pertenece a otra persona, ¿por qué se la vas a querer robar si esa túnica es de él, no es tuya? Las grandes motivaciones de la mentira son la codicia. Se miente por tener más.
Se miente porque a veces en las herencias hay que sacar una firma chabeleada, hay que sacar la firma de un papá, de una persona, y ahí se dan las grandes mentiras. ¿Por qué se dan las mentiras? Por la envidia. La envidia es uno de los grandes motores de la mentira. La codicia. ¿Por qué se esconden verdades en El Salvador? Por personas que quieren ser más poderosas y más ricas y andan escondiendo todo para que nadie diga nada. Pero lo que no se dan cuenta es que usted no puede tener más de lo que Dios no quiere darle. Entonces, si lo que usted va a hacer va a tener que manchar la túnica de alguien, no lo haga. No lo haga. ¿Por qué va a tener que irle a quitar la túnica a una persona si esa no es suya? Ya Dios le tiene sus bendiciones. No se mete en las bendiciones de otro. Dios ya tiene la medida de cada uno, pero habemos personas que tenemos que fingir, que tenemos que engañar, que tenemos que comprar voluntades para que grandes mentiras se sostengan. Solamente porque Dios no te dio a ti esa túnica de colores. ¿Qué hicieron los hermanitos? Le quitaron la túnica y dijeron, ahora sí, vamos a ir donde nuestro papá, la vamos a manchar de sangre de cabritos y que él saque sus conclusiones. Ahora, la codicia es un motor de la mentira. La envidia es un motor de la mentira. Las personas envidiosas muchas veces mienten. Hablan mal de otro, ensucian su dignidad, hablan pestes de personas solo porque ellos no se ven tan bonitos como quisieran verse. Y muchos de nosotros, nuestra costumbre es ensuciar a todos para vernos nosotros más lindos. ¿Qué hicieron ellos? Manchemos la túnica de José y llevémosela a papá. Pero en este versículo, yo quiero que note lo siguiente. Mire el versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. La mentira es dura cuando se esconde una verdad. Pero es más dura cuando tenemos que engañar a la gente que amamos. Estarle dando carreta a tu mujer, estarle dando carreta a tu marido. Estos muchachos son los hijos de este hombre. Pero detrás del versículo hay como el redactor, el escritor que lo diseñó, está como tratando de decirnos algo. No es tan sencilla la forma. ¿Qué está diciendo? Escuchen. ¿Quién tuvo la culpa de que se comenzaran a pelear los hermanos? Sinceramente, ¿quién tuvo la culpa? ¿Ah? Jacob. ¿Quién comenzó a sembrar las diferencias? Jacob. Entonces los hijos celosos le mandan la túnica. Mira, aquí estaba la túnica de tu hijito, el que vos querés. ¿Quién sembró la envidia? Jacob. ¿Quién sembró división? Jacob. Entonces los hijos se están desquitando. Pero muchas veces la gente que más nos hiere con sus mentiras es la gente que más amamos. Porque ellos como hijos debieron haber sido honestos. Mire papá, fíjese que llevamos al muchacho, llegó, quedó en una cisterna, ahí se lo llevaron no sé quién, algo le pasó. Pero ellos no fueron honestos. A la verdad le pusieron una mentira y otra mentira encima. O sea, la verdad está en el fondo. Pero ahora se junta la mentira con otra mentira más. ¿Y sabe lo más duro? Diga conmigo, la carga. No, diga conmigo la carga. Como que está despierto, como que está vivo. Uno le miente a la gente. Y la gente es dañada con nuestra mentira. Entonces, le hago una pregunta. ¿A quién usted o yo le hemos impuesto falsedades o mentiras en nuestra vida? Pregunta. ¿Por qué? Se los explico.
¿Qué pensó Jacob? Jacob pasó 22 años engañado. Jacob pensó que él tenía la culpa porque él mandó a José. Y se autoculpaba y decía, ¿por qué mandé a mi hijo? ¿Por qué tuve que hacerle esto? ¿Por qué le hice este daño? 22 años sufriendo por sus hijitos, porque los hijitos le dieron carreta a su papá. ¿Cuántas mentiras se han tapado? ¿Cuántas verdades se han tapado con mentiras por años? Y hemos dañado a la gente, haciéndola pensar cosas que no son. El pobre Jacob vivió con la carga. Y los versículos reflejan varias cosas, por lo menos 3. Se las voy a decir. Primero, vea cómo responde Jacob cuando le dijeron, aquí está la túnica de tu hijo. Mire cómo responde Jacob. Versículo número 33. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Pero mira cómo reacciona en el verso 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su lomo y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Entonces, y dijo, mire lo que dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Entonces vemos aquí 3 cosas. Le causó un dolor profundo la mentira de sus hijos, un dolor abrumador. Se le acababa de morir la esposa Raquel y ahora le matan un hijo. O sea, está bien que se muera Raquel porque se murió por edad, pero que le maten un hijo es un dolor agregado que no era merecido por él vivir. Pero sus hijos le inventaron eso. Le dio un dolor profundo. Eso es lo primero. 2, no quería que lo consolaran. O sea, apártense de aquí, yo no quiero que nadie me dé consuelo. Demuestra que no tenía la fe. Porque cuando te matan un hijo, yo tengo hermanitas aquí que el cuerpo de sus hijos no lo encontraron o lo hallaron, porque en el tiempo de las pandillas era un problema. Y usted sabe, mire, si hay un dolor grande en la vida, es no saber dónde enterraron a un hijo o dónde está. Yo tengo un amigo que se pasó años buscando el cadáver, hasta que encontraron una fosa y ahí no hallaron ya el cadáver en sí, sino que hallaron las ropas del muchacho y los restos de él, lo que quedó. Pero me dijo, mírame, a mí me entregaron y lo que yo hice fue darle el proceso pero mientras yo no lo hallaba, porque él hasta soñaba con el hijo, hasta que lo logró hallar. Imagínense vivir con esa pena que un hijo te lo mataron y no tener el cuerpo. ¿Crees que no es duro? ¿Y quién inventó eso? Los mentirosos de los hijos, los mentirositos. ¿Por qué? Porque él hizo injusticias, porque él actuó de una forma que no fue equilibrada. Y yo le hago una pregunta: ¿cuántas cosas sus hijos o sea, le dan carreta? Pues aquí hay papá, mamá que no, carreta le dan los hijos y usted no. Usted debe saber lo que tiene. Usted debe saber cuando claro, si usted quiere tragarse las mentiras porque sabe que son mentiras, trágueselas. Pero le voy a decir esto. Todo lo que usted haga para hacerle creer a alguien algo que es falso, todo eso, esa carga que lleva esa persona, eso produce mucho dolor y usted lo va a pagar. Usted va a pagar las consecuencias. Como varoncito, como mujer, usted tiene que saber que va a pagar las consecuencias. Aquí ya todos estamos viejos ya, la mayoría. Los que son bichos, pues eso no me meto con ustedes. Pero les voy a enseñar algo. Cuando usted toma una decisión, tiene que ser responsable de sus decisiones. Y deje de andar diciendo es que Dios me castigó. No, papá. Usted solito asume las decisiones. Usted asuma pues sus consecuencias. Pague.
Pague el precio, usted lo hace, usted ya está grande. Le mintieron al señor, al viejito. Le dijeron que mataron al hijo. Él se puso que nadie lo consolara. Y número 3, además de eso, hasta la muerte llevará esta carga. O sea, él se puso a decir que hasta la muerte iba a llevar ese dolor. Y no sabía que José estaba vivo y que lo iba a volver a ver y que lo iba a volver a abrazar. Escuche, si hay personas aquí así que hablan de esa manera, yo quiero morirme porque sin él no soy nada. Yo quiero morirme porque, cállese, porque usted no sabe si Dios le va a dar alegría después. Pero la mentira provocó en Jacob, en Israel, provocó ese desánimo de decir, ya ni quiero vivir, pues ¿para qué voy a vivir si no voy a ver a mi hijo? ¿Cuánta gente está así aquí? Porque perdieron una pareja, porque perdieron un trabajo, porque hicieron tal cosa. No hay razón para sentirnos que no tenemos esperanza. Tenemos que tener esperanza. No pierda la esperanza. Diga conmigo, no pierda la esperanza. No perdamos. Por la verdad o por la mentira, no perdamos las esperanzas. Pero ahora viene algo más. ¿Quiénes consolaron a Jacob? ¿Quiénes quisieron consolarlo? Los mismos hijos sinvergüenzas que le vendieron, que mandaron a meter en la cisterna al hermanito. La mentira es amiga de la hipocresía. Porque los mismos malitos, los mismos hijos desgraciaditos estos, le llegaron a decir, papá, no te preocupes, aquí estamos, somos tus hijos, semejantes mentirosos sinvergüenzas. La mentira sirve para tapar la verdad. La mentira trae más mentiras. Y la mentira hace cargar los corazones de los inocentes. Y la mentira te hace hipócrita. El pobre Jacob no quería ni ver a nadie, no quería vivir ya. Y lo que no sabía es que su hijo estaba vivo. Eso era más terrible. José estaba vivo. Porque todo era un engaño. Todo era un engaño. Todo se lo inventaron los hijos. Pero 22 años tuvo que vivir el pobre Jacob con esa mentira. Y cuando le tocó ver a su hijo, claro, el texto bíblico revela un gran impacto que llevó él cuando lo tocó verlo. Pero quiero que note esto. El verso número 36 muestra cómo Dios va tejiendo el futuro. Porque a pesar que los hermanos le quisieron hacer daño a José, Dios está protegiendo a José, porque en Egipto José va a ser la clave para bendecir a sus hermanos en el futuro. Entonces el verso 36 como que deja abierta la esperanza. Vea conmigo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Qué está queriéndonos decir el versículo? Quiere decir, hay futuro. Diga conmigo, hay futuro. Entonces esto es algo que le quiero decir. Hay futuro. Hay que cambiar. Hay que hacer las cosas diferentes. Amén. Pero ahí no termina el sermón. La pregunta con la que cierro es la siguiente. ¿De dónde los hijos de Jacob son así? ¿Por qué se hicieron así? De tremendos. ¿Quieres saber la respuesta? Porque Jacob era igual que ellos. Era mentiroso. Cuando estaba joven, le fue a robar la primogenitura a su hermano. Y cuando estaba joven, engañó a su papá para robarle la herencia a su hermano. Uno se topa con este texto y uno dice, pobrecito Jacob, lo que le hicieron. Momento. Jacob está pagando las consecuencias de sus decisiones. Porque él fue mentiroso con su padre. Y perdóneme que me ponga moralista o que me ponga así un poco ético, yo no soy así. Pero muchas veces nos quejamos de lo que nuestros hijos son y no nos acordamos de lo que nosotros fuimos.
Muchas veces nos quejamos de que son nuestros hijos como son y nosotros no les damos el ejemplo. Pero vea, lo que me duele, y les voy a decir, esto me pone, porque yo me puse a preguntar en oración, en oración y en inquieto. ¿Por qué? Ya pasaron un montón de años desde que Jacob ha cambiado. Él ya no es igual, diga conmigo, ya no es igual. Él ya no es Jacob, él se llama Israel. Él ya se arrepintió de sus pecados. Dios ya lo bendijo, ya lo prosperó, pero sigue llevando las consecuencias de haber sido un mentiroso. Y esto se lo dejo ahí como en la mesa. Usted descífrelo, pregúntele usted a Dios. Yo he aprendido en la vida dos cosas. Cuando a mí me pasan cosas malas, yo siempre digo, ¿qué estaré pagando? No hay que ser tan enjuiciador, no hay que ser tan malo con uno mismo, porque muchas veces si usted hace esa pregunta, como que está pagando cosas que hizo usted chiquito, usted cuando era pequeñito se robaba el vuelto y usted dice, quizás esto me está cobrando Dios. No hay que ser así. Uno tiene que ser realista. Uno tiene que saber que si uno siembra, cosecha. Eso es lo que yo les quiero decir. Ahora, pero esto sí, tenga cuidado, porque las consecuencias de nuestros actos no sabemos hasta cuándo nos van a perseguir. Y eso sí, yo les quería decir, mire, no se preocupe, Dios tiene esto para usted, Dios tiene... No, Dios no me dijo eso. Dios me dijo, hasta ahora, Michael, vos llevas consecuencias de tus decisiones pasadas. Yo ya me arrepentí, yo ya le pedí perdón a Dios, yo ya cambié. Pero yo pienso que todas las decisiones equivocadas, hermano, traerán consecuencias. Y las mentiras son las peores semillas que existen para el futuro de un ser humano. Y como la mentira en este texto es uno de los temas principales, pero también conocemos que Jacob fue un mentiroso, quiere decir que no sabemos hasta cuándo vamos a tener que llevar las consecuencias. Puede ser que las consecuencias de sus decisiones malas sean cortas, puede ser que sean medianas o largas. Lo que yo sé, hermano, es que las consecuencias las llevamos, pero Dios nos va a ayudar a llevar las consecuencias de nuestros actos. No se sienta mal, solo haga una cosa: aprendamos a vivir en la verdad, aprendamos a sembrar semillas de verdad y aprendamos a aferrarnos a la verdad que es Jesucristo. Y usted y su futuro van a ser diferentes. Tal vez va a llevar problemas del antes, tal vez va a llevar problemas de lo que usted hacía antes, pero en Cristo siempre hay esperanza. Y Dios nunca nos va a decepcionar si nos aferramos a la verdad de Dios. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra.